En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo de lo que voy a hablar son de algunas insuficiencias normativas que rodean al régimen jurídico de los balnearios, sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con el Sistema Nacional de Salud. Entonces voy a mostrar algunas manifestaciones de la particular concepción que la normativa sanitaria tiene de la balneoterapia y de las terapias balnearias. Una normativa sanitaria que excluye la balneoterapia específicamente de la cartera de servicios comunes sin ni siquiera plantearse si reúne o no reúne los requisitos técnicos y de calidad que se exigen generalmente a cualquier tipo de tecnología o procedimiento sanitario. De forma resumida, los 3 puntos de los que voy a hablar son los siguientes. En primer lugar, el balneario como centro sanitario y la ausencia de unos criterios comunes a nivel estatal de lo que entendemos por balneario desde el punto de vista sanitario. En segundo lugar, la posibilidad futura de incorporación de la balneoterapia al Sistema Nacional de Salud y de los obstáculos normativos que existen para esa implementación. Y por último, de las aguas mineromedicinales envasadas y su relación, en su caso, con la prestación farmacéutica. El primer punto que voy a tratar, esta ausencia de una normativa estatal que regule un concepto unívoco de balneario desde el punto de vista sanitario, parte de la concepción, la consideración normativa de los balnearios como centros sanitarios. El Real Decreto 1277 del año 2003, como antes mencionó una ponente, establece una clasificación en sus anexos de las categorías de centros y establecimientos sanitarios. Y una de estas categorías de centros sanitarios es la categoría C3, servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria. Esta categoría C3 es realmente una especie de cajón desastre donde entran diversos establecimientos de características muy distintas, entre ellos las prisiones, las empresas y también los balnearios. Y esta consideración normativa de los balnearios como centros sanitarios tiene una consecuencia importante en el orden competencial, consecuencia que se refleja en este artículo 4.2 de este mismo Real Decreto que he reproducido aquí. Este artículo 4.2 indica que el Gobierno, mediante Real Decreto, podrá fijar unos requisitos o unos criterios mínimos comunes a cada concreta categoría, ¿no? o tipología de centro o de establecimiento sanitario que van a ser de cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Estos criterios mínimos comunes podrían, por ejemplo, destinarse a los centros de la categoría C3 o, más específicamente, podrían dictarse unos requisitos mínimos comunes aplicables específicamente a los balnearios en tanto que centros sanitarios. ¿Eso qué supondría? Eso supondría establecer un concepto común de qué es lo que entendemos por balneario en España desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, este concepto común de balneario en España a día de hoy no existe, porque este Real Decreto nunca ha sido dictado. Y en su lugar, de lo que disponemos es de normativa autonómica en aquellas comunidades que han aprobado normativa en este sentido. Evidentemente, estas disposiciones autonómicas, estos decretos, estas órdenes varían, ¿no? y establecen criterios sanitarios muchas veces diferentes entre sí. Y el gran problema de esta normativa autonómica es fundamentalmente su falta de actualización. Estamos hablando de que los requisitos sanitarios de los balnearios en Cataluña se regulan por un decreto del año 2001. En Galicia es una orden de 1996. En Murcia es otro decreto de 1997. Cuando estamos hablando de criterios de carácter técnico, de carácter sanitario, este margen de 25 o de 30 años sin una actualización necesaria de esta normativa, pues evidentemente supone una obsolescencia importante. Y a esta cierta pasividad de tanto el legislador estatal como las distintas comunidades autónomas se une muchas veces una tendencia a la inactividad por parte del propio sector balneario respecto de la normativa que lo regula. Y un ejemplo de esta cierta tendencia a la pasividad por los operadores del sector balneario se aprecia muy bien en algunas iniciativas para aprobar y para mantener actualizada normativa sanitaria que debe regular los balnearios. Aquí, por ejemplo, tengo una captura del proceso de elaboración de un proyecto de decreto para establecer los criterios técnicos sanitarios que regulan los balnearios en la región de Murcia. En la región de Murcia, como ya he indicado, la normativa vigente en materia de ordenación sanitaria de los balnearios es del año 97. En 2020 se consideró que esta normativa del 97 estaba totalmente desactualizada y que, por tanto, era necesario elaborar un nuevo decreto que regulara esta cuestión. Y para ello, como es lo habitual, se abrió un proceso de consulta previa en la que podían realizar sugerencias, aportaciones, tanto operadores del sector balneario como otras personas o instituciones que estuvieran interesadas o que tuvieran conexión con la actividad balnearia en la región de Murcia.
Pues bien, este proceso de consulta previa, que estuvo abierto más o menos un mes a finales del año 2020, recibió una única aportación, que he reproducido aquí para que ustedes mismos puedan comprobar cómo no contenía ningún tipo de sugerencia o idea de entidad que pudiera servir de ayuda al gobierno murciano. Esta escasa, casi nula participación en el proceso de aprobación de una norma que era fundamental para el desarrollo de la actividad balnearia en la región de Murcia muestra hasta qué punto existe esa cierta inactividad por parte de los propios operadores del sector respecto de la normativa que regula su actividad. Entonces, ¿cómo puede dejarse atrás esta tendencia a la pasividad o a la inactividad, tanto por parte del legislador como por parte de los balnearios? Pues una propuesta, entre otras muchas que se podrían plantear, sería la elaboración de un libro blanco. ¿Qué son los libros blancos? Los libros blancos son documentos de carácter informativo, no normativo, que son muy habituales, sobre todo a escala de la Unión Europea, que tienen por objetivo orientar las políticas legislativas en un determinado sentido o por lo menos poner sobre la mesa la necesidad de regular una determinada cuestión. Un libro blanco sobre criterios técnicos sanitarios de los balnearios en España, elaborado por expertos con conocimientos científicos en la materia, pero con participación y con implicación de los operadores del sector, serviría de punto de partida o de ayuda, incentivo, tanto al legislador estatal como al legislador autonómico. Hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de una base de carácter técnica, pero que tendría a su vez cierto respaldo y cierta implicación de los que están directamente afectados por esa normativa. Y en conexión con esta consideración de los balnearios como centro sanitario, me gustaría abordar la posible inclusión futura de las terapias balnearias en el Sistema Nacional de Salud. Y aquí de donde quiero partir es de un informe divulgativo que elaboramos desde Agora Termal, el profesor Roberto Bustillo y yo, con financiación de Espourense, en el que, con ayuda y soporte de expertos procedentes de otros países y de la Unión Europea, comparábamos diversos modelos regulatorios del termalismo. Comparamos en concreto los modelos español, portugués, francés, alemán, italiano y griego. Y una de las cuestiones que llama más la atención, yo creo, de esta comparativa es cómo en países de condiciones socioeconómicas bastante similares a España, las terapias balnearias están incluidas bien en el Sistema Nacional de Salud o bien en los seguros médicos obligatorios que existen en cada país. Y en cambio en España, que es un país con mucha abundancia de recurso termal en determinadas zonas, la única vía a nivel estatal que existe para acceder a un copago, a una cofinanciación de un tratamiento balneoterápico es el programa de termalismo del Imserso, que se incluye no en el Sistema Nacional de Salud, sino en la Seguridad Social. Y esta inclusión en la Seguridad Social tiene sus repercusiones porque limita los beneficiarios o los posibles beneficiarios de ese programa de termalismo. Está dirigido únicamente a personas que alcanzan una determinada edad, pero que además tienen la condición de pensionista. Por tanto, se está excluyendo a una franja de esa población más longeva que por diversas cuestiones pues, no tiene esa condición de pensionista, pero también, sobre todo, a un grueso de la población española que no alcanza esa edad. Y yo aquí lo que quiero exponer son únicamente los obstáculos de carácter normativo que existirían para el caso de que bien desde el Ministerio de Sanidad o bien desde la Consejería de Sanidad de alguna comunidad autónoma quisiera plantearse una equiparación de la situación española a otros países del entorno y plantear la inclusión de alguna terapia balnearia dentro del Sistema Nacional de Salud. De forma muy esquemática, la cartera del Sistema Nacional de Salud está estructurada en una cartera común de servicios que debe prestarse por igual en todo el Estado y carteras complementarias autonómicas. Y en estas carteras complementarias autonómicas, cada comunidad incluye las técnicas, tecnologías o procedimientos que considere y que evidentemente no formen ya parte de la cartera de servicios comunes. Pues bien, las terapias balnearias están normativamente excluidas de la posibilidad de incorporarse a la cartera común de servicios. El artículo 5.4 del Real Decreto 1030 del año 2006, que tienen ahí reproducido, recoge una serie de exclusiones para esta cartera común y nos dice que no se van a incluir aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos que tengan como finalidad meras actividades de descanso, de ocio, confort, deporte, y entre todo eso menciona el uso de agua y los balnearios. Por tanto, los balnearios están excluidos de la posibilidad de entrar en esa cartera común sin ni siquiera pararse a valorar si reúnen o no reúnen determinados requisitos sanitarios o de calidad.
Si se paran a leer con detenimiento este artículo, se van a dar cuenta de que aquí se está estableciendo una comparativa que quizá puede parecer un tanto inadecuada. Y es que se están comparando tratamientos de balneoterapia en centros sanitarios así reconocidos normativamente como son los balnearios, con otro tipo de actividades, meras actividades, dice, de ocio, de confort, de deporte, que aunque evidentemente tienen su trascendencia para el estado de salud de una persona, son claramente no sanitarias y no tienen que prestarse en centros sanitarios. Pero más allá de esta exclusión tajante de la cartera de servicios comunes, podríamos plantearnos, bueno, ¿y sería posible incluirla en una cartera complementaria autonómica? Y aquí es donde quizá hay un mayor margen para la interpretación. El artículo 11.2 de este mismo Real Decreto regula los requisitos que deben reunir esas técnicas, tecnologías o procedimientos sanitarios que aspiren a incorporarse a esa cartera complementaria autonómica. Y se nos dice que deben reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 5. Artículo 5 que, si recuerdan, en su apartado 4 excluía a los balnearios de la cartera común de servicios. Pues bien, esta remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 admite, digámoslo así, dos posibles lecturas. La primera de estas lecturas tendría como consecuencia excluir las terapias balnearias también de la posibilidad de incorporarse a una cartera autonómica, pero sin embargo cabría plantear otra interpretación según la cual sería posible plantear esa inclusión de una terapia balnearia en una cartera autonómica sin necesidad de que antes se modifique el marco normativo actual. La primera de estas dos posibles lecturas consistiría en interpretar que esa remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 se efectúa a todo el contenido del artículo 5, a todos sus apartados, incluyendo las exclusiones del artículo 5.4, incluyendo por tanto la exclusión de los balnearios. De esta forma, la exclusión de las terapias balnearias sería también extensiva a las carteras complementarias autonómicas y no sería posible que una comunidad planteara ahora mismo esta inclusión sin que antes se modificara el marco normativo estatal. Sin embargo, como indico, existe una segunda posible lectura. Y esta segunda posible lectura consiste en interpretar que esa remisión a los mismos requisitos establecidos en el artículo 5 no se efectúa sin más a todo el contenido del artículo 5, sino únicamente a aquellos apartados o aquellos contenidos que la propia norma expresamente califique como criterios o como requisitos, que son el apartado 5.3 y el apartado 5.2, pero no el apartado 5.4. Por tanto, siguiendo esta interpretación, sería posible que a día de hoy una comunidad autónoma planteara esa inclusión de una terapia balnearia en su cartera complementaria sin que antes hubiera que modificar el marco normativo estatal. Por tanto, ¿en qué situación nos encontramos? Pues evidentemente lo ideal sería reformar ese artículo 5.4 para excluir esa mención a los balnearios y así poder plantear la inclusión tanto en la cartera común de servicios como en la cartera complementaria sin recurrir a ningún tipo de interpretación. Sin embargo, como indico, también sería posible interpretar que a día de hoy puede dejarse un margen para que una comunidad autónoma incorpore una determinada terapia balnearia exclusivamente a su cartera complementaria. ¿Y qué pasos habría que dar para que esta implementación o para que esta inclusión se hiciera efectiva? Pues lo fundamental es superar una evaluación como tecnología sanitaria. Esta evaluación se lleva a cabo por una red estatal de agencias de evaluación, las hay tanto en las comunidades autónomas como a nivel estatal, y lo que se va a valorar es si esa determinada terapia reúne o no reúne los requisitos de calidad y científicos que se exigen para la incorporación de cualquier técnica o procedimiento al Sistema Nacional de Salud. Pero más allá de esa evaluación como tecnología sanitaria, hay que tener en cuenta, y José Ángel lo ha dejado bastante claro, el tema presupuestario. Y es que la inclusión en una cartera complementaria lleva consigo una financiación que debe ser íntegramente autonómica, a diferencia de lo que sucedería de incluirse en la cartera común de servicios, donde la financiación se proveería a través de una transferencia estatal. Y ya por último, y en conexión con esta posible inclusión de la balneoterapia en el Sistema Nacional de Salud, me gustaría plantear otra cuestión que tiene que ver con las aguas mineromedicinales que se comercializan envasadas y la prestación farmacéutica. Y esto es una cuestión, una hipótesis que parte de una serie de noticias que se publicaron hace unos meses en medios locales sobre un trabajo de fin de grado defendido en la Escuela de Enfermería aquí del Campus Agua. En ese trabajo, una estudiante, Nerea Dorado, planteaba y demostraba que las aguas mineromedicinales de la Fuente de las Burgas eran eficaz en el tratamiento sintomático de
del acné juvenil. Esta es una cuestión que, como se ve, llamó bastante la atención, pero que lo cierto es que tampoco es tan nueva. Desde el Campus Auga y desde Ágora Termal existen investigadores que llevan décadas publicando en medios nacionales e internacionales sobre las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales respecto de enfermedades dermatológicas. Por tanto, partiendo de que bien ahora o bien en un futuro cercano pudiera demostrarse fehacientemente esa efectividad de aguas mineromedicinales para el tratamiento de estas enfermedades, podríamos plantearnos, bueno, ¿y qué pasa con estas aguas que se comercializan envasadas, ¿no? Ahora mismo se comercializan aguas mineromedicinales envasadas. ¿Qué sucede? Se comercializan no como mineromedicinales, sino con la denominación termales, y se comercializan no como medicamentos, sino como productos cosméticos. Por tanto, están sujetos a la reglamentación en materia de productos cosméticos de la Unión Europea. La pregunta es, bueno, ¿podrían incluirse estas aguas eventualmente en la prestación farmacéutica? La respuesta a esto es que ahora mismo hay dos obstáculos normativos claros, dos obstáculos que se contienen en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento en forma de exclusiones. El artículo 92.2 de esta ley recoge una serie de exclusiones a la prestación farmacéutica y hay dos de ellas que claramente afectan al tema de estas aguas envasadas. En primer lugar, productos de utilización cosmética. En segundo lugar, aguas minerales. Vamos a aceptar que la segunda de estas exclusiones, aguas minerales, no es salvable por ninguna vía interpretativa o científica. Sería necesario, para plantear esta inclusión, en primer lugar, modificar esa Ley de Garantías y Uso Racional y excluir esa mención expresa a las aguas minerales. Pero a modo de hipótesis podríamos plantearnos si la primera de estas exclusiones sería salvable de alguna forma. Es decir, si en vez de productos cosméticos, las aguas mineromedicinales podrían eventualmente ser consideradas medicamentos. Y esta es una cuestión científicamente discutida y jurídicamente también, y yo me voy a ocupar solo de lo jurídico. Las aguas mineromedicinales envasadas podrían considerarse o podrían incluirse dentro de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denomina productos frontera. ¿Qué son los productos frontera? Son sustancias que generalmente se comercializan o se pretenden comercializar como productos cosméticos o como suplementos alimentarios que se encontrarían en la frontera o en la línea de la definición de medicamento de acuerdo con la Directiva del año 2001 de medicamentos para uso humano. En función de las concretas evidencias científicas que se presenten en el procedimiento de autorización de esa sustancia como medicamento, finalmente se demostrará, no se demostrará esa inclusión en la definición y se comercializarán o no como medicamento. ¿Qué es lo que debe demostrarse respecto de cualquier sustancia y en nuestro caso respecto de las aguas envasadas? Pues debe demostrarse una idoneidad o una aptitud para corregir, modificar funciones fisiológicas ejerciendo una determinada acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Si esto se demostrara científicamente respecto de las aguas mineromedicinales envasadas en ese concreto procedimiento, serían comercializadas como medicamento. Si no se llega a demostrar, seguirían siendo comercializadas como productos cosméticos. Por tanto, en resumen, ahora mismo sería planteable la inclusión de estas aguas envasadas dentro de la prestación farmacéutica. La respuesta claramente es que no. En primer lugar, porque las aguas minerales están normativamente excluidas. Por tanto, lo primero sería modificar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, pero además porque actualmente estas aguas se están comercializando como cosméticos. Por tanto, lo primero que había que plantear es si reunimos o no reunimos las evidencias científicas necesarias para poder incluirlas dentro de la definición normativa de medicamento. Y hasta aquí mi aportación y muchas gracias por la atención.